el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Bueno, buenas noches, amados hermanos. Vamos a comenzar esta noche con nuestra clase número 3, titulada Victorioso. Vamos a comenzar ahí, búsquela en su folleto, tenga la Biblia lista, que estaremos ahí ubicándonos. Cuando la tenga me da un fuerte amén para que podamos comenzar. Recuerde, también nos puede buscar en Taber YouTube para que encuentre las clases anteriores. Tenemos el discipulado anterior del paso 1 y discipulado anterior del paso 2. Vamos en el paso número 3, que se titula Victorioso. Y para eso pues vamos a comenzar. Recuerde, el pecado siempre nos rodea, las cadenas nos acechan, pero sí hay victoria. ¿Hay lucha? Sí hay lucha, pero sí hay victoria. Y recuerde, usted no puede tener ninguna victoria si no ha luchado. Vamos a ver rápidamente qué nos dice Santiago 1.13. Recuerde Santiago 1.13, qué nos dice, si lo encuentra usted primero. Me lo lee, por favor. Santiago 1.13. Hebreos, Tito, Filemón, Timoteo. Es una cartita bien pequeñita. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ok, entonces podemos decir nosotros, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? De acuerdo a estos textos. Vamos a ver Santiago 4.4, ¿qué nos dice? ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Santiago 4.4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Quién es el primer amigo espiritual de nosotros? El primer amigo espiritual, de acuerdo a Santiago 4.4, es el mundo. Recuerden, ese es nuestro primer enemigo espiritual, el mundo, en el mundo que vivimos. Ese es nuestro primer enemigo espiritual, de acuerdo a Santiago 4.4. Luego vamos a ver rápidamente qué nos dice Gálatas 5.17. Gálatas 5.17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces el segundo enemigo espiritual es la carne. La carne, ¿qué es la carne? Todo aquello que nos da placer a nosotros en nuestro cuerpo humano, ese es un enemigo espiritual de nosotros. Hay lucha, tenemos que luchar en contra del mundo, tenemos que luchar en contra de la carne. Y muchas veces no tanto debe luchar, sino que solamente debe abstenerse a hacer lo que el mundo le dicta o hacer lo que la carne quiere, eso es todo. Vamos a ver, primera de Pedro 5.8, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 5.8, está ahí después de Santiago. Ok, ¿quién es nuestro siguiente enemigo espiritual? El diablo. Entonces, recapitulando, ¿hay lucha? Sí hay lucha. ¿En contra de quién? Tenemos que mantener nuestra lucha en contra del mundo, en contra de la carne y el diablo. Usted ya reconociendo los enemigos, usted ya sabe qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer. ¿Hay lucha? Sí hay lucha. ¿Cómo debemos responder a cada uno de ellos? Ahorita le damos la respuesta. ¿Cómo usted debe de responder como un cristiano, un discipulado? ¿Cómo debe de responder en primer lugar a cada uno de ellos? ¿Cómo responder a cada enemigo?
al mundo. Romanos 12:12. ¿Cómo le respondemos al mundo? Romanos 12:12. Romanos 12:12 dice de la siguiente manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:2. Ok, vámonos arriba. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo le respondemos al mundo? Podemos responderle, número 1, no conformándonos a lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer. Y número 2, transformando nuestra mente a través de la palabra de Dios. Transformando nuestra mente, dice, renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. Número 1, ¿cómo no conformándonos? Porque hemos hablado, tenemos muchas conversaciones con diferentes personas y a veces escuchamos la palabra normalizar. La gente está utilizando esa palabra común, que es normal. Usted ve gente que un niño mata a otro niño porque un juego le ganó, estaban jugando cerca de la casa, perdió, se fue llorando, desató una pistola y mató al otro niño. Y alguien dice, ay no, pues hoy es normal. Pues entonces aceptemos lo que es normal. No, eso no es normal. No, ahora de que las mujeres o los hombres se besen a plena calle, es normal. No, no es normal. No tenemos que aceptar las cosas como normales. No podemos aceptar las cosas que el mundo nos dice que están bien, porque no están bien. Tenemos que decir que no. Vamos a ver a la naturaleza pecaminosa, que es la carne, ¿cómo le respondemos? De acuerdo a Gálatas 5:16. Recuerde, le estamos dando las herramientas para que usted pueda responder a cada uno de ellos. Gálatas 5:16. Ok. ¿Cómo tenemos que nosotros resistir? ¿Cómo tenemos que responder a la carne? Es andando en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? No es que andemos en el aire, ni que brinquemos, ni que levantemos las manos para orar o para... No, andar en el Espíritu es tratar de buscar que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es que usted trata de alguna manera buscar más de Dios, servirle más a Dios. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es que usted le ayuda a una persona en la calle que se cayó, la levanta. Es que usted siempre está dispuesto a hacer algo más. Andar en el Espíritu. ¿Por qué? Hemos hablado muchas veces de que nosotros tenemos, nuestra composición es carne y espíritu. Cuando alimentamos la carne está fuerte, muy fuerte, porque la alimentamos con todos los placeres de este mundo, pero el espíritu está débil. Y si alimentamos al espíritu, el espíritu se fortalece y la carne está débil. ¿Qué quiere decir? Cuando andamos en el espíritu hemos estado metiéndonos más con las cosas de Dios para que el espíritu esté fuerte. Y vamos a ver rápidamente al diablo, ¿cómo lo respondemos? Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En primer lugar, ¿cómo le resistimos? ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Cómo le respondemos al diablo? Someteos pues a Dios. Sometiéndonos más a Dios, eso nos va a evitar de que el diablo pueda tener dominio sobre nosotros. Sometiéndonos más a Dios. Venir a la iglesia es parte de someterse a Dios. Cuando usted sirve a Dios es parte que se está sometiendo a Dios. Cuando usted ora, usted está sometiendo a Dios. Cuando usted lee la Biblia, está sometiendo a Dios. Cuando usted sale a evangelizar, usted está sometiéndose a Dios. Cuando a veces usted, en lugar de estar discutiendo, se queda callada, usted se está sometiendo a Dios. Entonces, veamos nosotros, ¿perdón? Cuando ayunamos nos estamos sometiendo a Dios, porque realmente someternos a Dios es buscar hacer la voluntad de Dios. Jesucristo se sometió a Dios. ¿Cómo se sometió a Dios? Él siempre dijo, siempre lo manifestó y dijo:
yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió, dice. Entonces, él se estaba sometiendo a Dios el Padre. Entonces, si Jesucristo se sometió al Padre, ¿por qué nosotros no nos sometemos al Padre? ¿Será que nosotros nos sentimos más que Jesucristo? Quizás, ¿verdad? Pero bueno, hay luchas y hay luchas. Ya le dimos los tres enemigos, ya le dimos cómo tiene que responder. Quiere decir que usted no puede perder contra el mundo, usted no puede perder contra la carne, usted puede perder contra el diablo. Y si pierde es porque no está utilizando las herramientas. Por ejemplo, el médico le da una medicina para su problema. Usted sigue con el problema, una de dos. La medicina no está funcionando o no se está tomando la medicina. En este caso, la Biblia sí funciona. Si no lo hace, pues no funcionará. El segundo paso es, en el tema general victorioso. Hay victoria, sí hay victoria. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. ¿Quién es mayor que Satanás? ¿Quién es el que está en nosotros? Dios. Es Dios el que vive en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? Satanás. Se dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Recuerde, pero si hay un príncipe, hay un rey. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no quepa la menor duda. Entonces, Satanás es el príncipe y siempre tiene que pedir permiso al rey para hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ¿quién es mayor que Satanás? Dios, el que habita en cada uno de nosotros. Vamos a ver, ¿hay victoria? Sí hay victoria. ¿Quién vive en el creyente? Primera de Corintios 3:16. ¿Quién vive en el creyente? Primera de Corintios 3:16. Perdón. Primera de Corintios 3:16 dice. 3:19 tiene que ser. O 3:16. Busquemos la 3:16 que nos dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿Quién vive en el creyente? El Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué quiere decir? Nosotros, ¿quién vive en el creyente? El Espíritu Santo de Dios vive en el creyente. Entonces, Él vive allí. No puede sacarlo nadie de ti. Por eso, y volvemos a lo mismo, el tema principal que era el primero. ¿Por qué una persona, si ha sido salva, no pierde su salvación? ¿Por qué? Porque no pueden sacar el Espíritu Santo de Dios de su corazón. ¿Cómo entró? ¿Quién lo saca? Nadie lo puede sacar si Dios lo tiene ahí. Luego recibimos ahí, hay victorias, hay victorias. Veamos, ¿quién nos da la victoria? Primera de Corintios 15:57. Primera de Corintios 15:57. ¿Quién? Primera de Corintios 15:57. Y ¿quién nos da la victoria? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay manera, si hay victoria. ¿Quién nos da la victoria? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos eso, de que el Señor Jesucristo es quien nos da la victoria, porque Dios lo proveyó de esa manera. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer a esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? ¿Ok? Como el Espíritu Santo vive en nosotros, Dios nos provee las herramientas para esta lucha. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para evitar la tentación? Según Salmo 119:11. Salmo 119:11. Salmo 119:11. Salmo 119:11 dice,
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La primera herramienta que tenemos que tener para evitar la tentación es mantener la palabra de Dios en nuestro corazón. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Quiere decir, entre más la practiquemos, más la guardaremos. Entre más la practiquemos, más la aprenderemos. Entonces la primera, según el Salmo 19, para evitar caer en tentación es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Vamos a ver Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Yo sé que cuando usted termine este discipulado, usted va a saber dónde está cada libro. Y si no aprendió nada más, pero aprendió eso, le aseguro que sí lo va a aprender. Y orar para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41, ok. Entonces, como dice la palabra del Señor, velad y orad. Entonces, según Mateo 26, 41, para evitar caer en tentación, ¿qué tenemos que estar haciendo? Velando y orando. No velando que usted no duerma como el velador, vea que de eso trabaja, no. Velando, que quiere decir que esté pendiente de las cosas de Dios, que esté pendiente de lo que está pasando, que esté vigilante. Porque oiga bien, de repente usted va a ver que su familia comienza a practicar cosas que no son de Dios. Y si usted está orando y vigilando, usted lo va a corregir y le va a decir, momento, eso no es así, señores. E igual, si usted está vigilando, usted va a poner entre sus amigos, en su trabajo, usted les va a decir las cosas como son. Entonces, usted está velando y vigilando. Entonces, tenemos que estar orando para no caer en tentación. Si caemos en tentación es porque no estamos orando ni vigilando. Vamos a ver, de acuerdo a Proverbios 4, 14 y 15, cómo podemos evitar la tentación. Proverbios 4, 14 y 15. Dice 14, no entréis por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. ¿Qué quiere decir? Podemos ver caminos malos, podemos ver a personas que andan en malos pasos. No te vayas con ellos. Tú estás evitando la tentación. Si ve a veces en los trabajos o en los lugares, generalmente de trabajo, se reúnen a veces para contar chistes. Y cuentan unos chistes bastante fuera de tono, con palabras que no son comunes. Y nos reímos y todo, pero ¿qué tenemos que hacer a eso? Evitando esos caminos. Y alguien te invita a una fiesta, no, yo voy para acompañar a mi amigo, pero yo sé que él sabe que yo no tomo, no fumo, pero de todas maneras vamos. Quiere decir, evita esos caminos. Alguien te invita a un lugar que no tienes que ir, no vayas. Alguien te invita el día miércoles que tienes el estudio bíblico, simplemente no vayas. Para evitar la tentación, evita caer en esos pasos, evita andar en pasos que no tienes que andar. Vamos a ver rápidamente, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer según 2 de Timoteo 2:22? Segunda de Timoteo 2:22. Pablo, tenemos a Pablo, por aquí tiene que andar Santiago, Hebreos, Timoteo, ahí está. Segunda de Timoteo 2:22, dice la palabra de Dios: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz en los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué tienes que hacer? Dice, huye también. Dios no solo nos ha dicho luchen, Dios nos ha dado 2 piernas para correr. Cuando creas que eso te va a meter en problemas, huye. Dice. Cuando creas que un pleito te va a meter en la cárcel, huyes.
Cuando creas de que, mira, José huyó y la mujer pues andaba buscando tener placer carnal con José, pero él huyó, porque la Biblia dice, huye, huye. Y vamos a ver rápidamente para profundizar un poco. Todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Hay 3 verdades en 1 Corintios 10:13. Búscame 1 Corintios 10:13. Una verdad es que todos seremos tentados, pero eso no quiere decir que vamos a caer. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero sí más de lo que podéis resistir, sino que da Allí el Señor dice, tentado, pero eso no significa que tenemos que caer. Verdades. ¿Cuáles son esas 3 verdades que nos mencionan en 1 Corintios 10:13? Quiere decir, las tentaciones son humanas. No venga a decir usted, porque mucha gente dice, ay, pero Dios resistió porque era Dios. La Biblia dice claramente que todas las tentaciones son humanas, que las puede resistir. Esa es la primera verdad. Entonces la segunda verdad es que Dios es fiel y no os dejará tentar más de lo que usted puede resistir. Esa es la segunda verdad, que Dios no lo dejará más de lo que usted pueda resistir. Dios no va a permitir que la prueba sea más grande de lo que usted pueda resistir. Quiere decir la segunda verdad. Y la tercera verdad es que Dios les hará la salida para que soporte la tentación. 3 verdades en 1 Corintios 10:13 que usted tiene que tener con usted. Y puedo leerle algo que dice, es normal sentir tentación, pero es posible vencerla. Dios pone límite a las tentaciones, las podemos resistir. Ante cada tentación, Dios tiene siempre una salida. Entonces no tiene excusa para decir, pequé porque me tentó, porque me obligó. No, usted tentó porque quería tentar, quería pecar. Usted cayó porque quería caerse. Dice un gran comentarista, dice, usted se cayó porque usted se tiró, dice. Usted vio el pecado y se tiró encima, dice. Y ya estuvo. No, mejor diga, me tiré, pero me voy a levantar, me equivoqué, voy a seguir adelante. Habrá libertad para mí. Si usted cae, si usted se levanta, medite en esas verdades y créalas. Para afirmarse, el cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigas espirituales. Sí, puede recordar un caso reciente en que usted fue tentado y venció con la ayuda de Dios. Escriba allí de manera personal un caso donde usted fue tentado y usted venció con la ayuda de Dios. ¿Por qué le pedimos esto? Porque si usted no es capaz de reconocer que ha sido tentado, reconocer que ha estado ahí, pues difícilmente va a salir con la victoria. Arriba dice falso verdadero. Escriba falso verdadero, dice. Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Falso verdadero. Eso es falso, porque no vamos a caer, no porque somos débiles. Si caemos es porque queremos caer. Falso verdadero. Si pecamos y lo confesamos, Dios, Él nos perdona. Falso verdadero. Verdadero, Él nos perdona, Dios nos perdona, solo tenemos que confesar nuestro pecado. Tercero, falso verdadero. Tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Falso verdadero. Verdadero, los enemigos espirituales son verdad y existen. No le diga a nadie que es mentira. Somos tentados y caemos por eso. Y entre más permitimos caernos, nos vamos hundiendo más abajo
es como un pozo que va cayendo y entre más profundo esté, le cuesta más salir de ese pozo. Sigamos adelante. ¿Hay perdón? Sí hay perdón. Vamos a ver rápidamente el número 14. Según Primera de Juan 1:8, ¿cuál creyente es capaz de no pecar? Vamos a ver. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, 1:8 de Primera de Juan, ¿cuál es el creyente que es capaz de no pecar? Todos, y todos somos todos. Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento y aunque lo ama, Él no escuchará sus súplicas mientras usted no confiese su pecado. Oiga bien esto, mucha gente se engaña a ella misma. Mucha gente dice, es que Dios me ama como yo soy. Dios no mira afuera, Él mira mi corazón. Sí, pero Dios te ama como tú eres cuando tú vienes la primera vez. Pero de ahí quieres seguir en el pecado y quieres justificarte, decirte que Dios te ama como tú eres. Dios te ama a ti, pero no ama lo que haces. Dios ama al ser humano, pero no ama al pecado. Porque si Dios te ama, siendo pecador, estás diciendo tú que Dios ama al pecado. Y entonces Dios no fuera Dios. Entonces, desde el momento que tú decides pecar, Dios no te ama a ti por ese pecado, porque tú decidiste. En la primera vez que Él te amó fue incondicionalmente, te amó como tú eres porque venías del mundo. Vamos a ver rápidamente. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer para ser perdonados de nuestros pecados? Simplemente confesar nuestros pecados. ¿A quién? A Dios. No, no es al sacerdote, al Padre. Padre, me acuso que he pecado y dime tus pecados, hijo. No, la Biblia no dice eso, que tú le confiesas los pecados a otro hombre que es pecador como tú. Eso se tomó de alguna manera porque recuerde que los sacerdotes allá en el tabernáculo que hizo Moisés, que tenía Moisés y que hizo el rey Salomón, había el sacerdote que entraba también a pedir expiación por sus pecados antes de pedir expiación por los pecados del pueblo. Quiere decir, Dios dice que le confiesen los pecados a Dios y Él te perdonará, porque el hombre igual manera no tiene la capacidad, no tiene el permiso, diríamos, la autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo? Si Él mismo es pecador. Vamos a ver cómo debe ser la confesión de pecado. Le tenemos una muestra, un ejemplo que yo se lo voy a leer. Confesar el pecado no es solamente decir pequé, y pequé mucho, o pequé poquito, pequé bastante, no. La verdad, la confesión requiere varias cosas. Número 1, que la confesión sea sincera. Número 2, estar arrepentido, porque si está arrepentido no volverá a cometer ese pecado. Número 3, ser específico. Dígale a Dios en qué consiste concretamente el pecado que cometió. Amén. Si se robó $20, dígale. Si golpeó a alguien, dígale. Si ofendió a alguien, si insultó a alguien, si deseó que alguien se muera, dígaselo a Dios. Yo deseé que mi suegra se muriera porque no la aguanto. Amén. Dígale a Dios, exactamente. Literal, con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. ¿Qué quiere decir? Cuando usted considera que está arrepentido, usted le pide perdón a las personas que ofendió, si puede, porque, oiga, el pedir perdón no es para las personas ofendidas, el pedir perdón es para nosotros, para estar con Dios. El pedir perdón es para que nosotros estemos bien, no para que las personas ofendidas estén bien, porque posiblemente ellas ni cuenta se dan. Literal F, aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Hay mucha gente que yo escucho en la cárcel. Dicen,
No, es que yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy muy malo. Yo no puedo acercarme a Dios porque hice esto y esto. Pero si Dios te ha perdonado, si Dios te perdona, ¿por qué te vas a seguir recriminando? O a veces nosotros vamos un poco más, le recriminamos a terceras personas de lo que hicieron. Acuérdate que hiciste tal cosa, acuérdate que tú eres así. No, no podemos nosotros andar haciendo eso. Hay que darle gracias a Dios porque nos perdonó. Verso 16, veamos, según primera de Juan 1:9, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? Literal A, ¿qué sucede cuando yo confieso mi pecado? Literal A dice, perdona nuestros pecados. Literal B, nos limpia de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Cada vez que confesamos nuestros pecados, adquirimos cierta habilidad o cierto poder para resistir al siguiente pecado. Quiere decir que es importante y nos limpia de toda maldad. Quiere decir, cuando pecamos es porque la maldad está en nosotros. Dijo un hombre, el hombre peca, no muchas, a veces peca por el diablo y a veces peca él mismo, porque él peca por el pecado que está en él. Les voy a contar una rápidamente. Iba el diablo caminando por una senda en un campo, y la senda estaba a kilómetros de piedra, y vio de repente un caballo que estaba amarrado ahí a la par del camino. Y el diablo vino y soltó el caballo. El caballo comenzó a comerse las matas de maíz que estaban a la par de donde él estaba amarrado. Se las comenzó a comer. De repente vino el dueño de las matas de maíz y le pegó un balazo al caballo, lo mató. Ok, y se fue. Luego vino el dueño del caballo y preguntó, ¿quién me mató mi caballo? No preguntó nunca por qué. No, ¿quién me mató mi caballo? Ah, fue el dueño de la milpa, el que vive allá a la esquina. El hombre fue a traer su rifle y fue al dueño de la milpa y lo mató, al joven. ¿Ya? Y se vino. Luego vinieron los hijos del dueño de la milpa y dijeron, ¿quién mató a nuestro padre? Ah, fue el dueño del caballo. Y se fueron a la casa, al rancho del dueño del caballo, y le prendieron fuego a la casa del dueño del caballo. Mataron al dueño del caballo, mataron a su esposa, mataron a los abuelos, mataron a todos los hijos que tenía pequeñitos del dueño del caballo, y le dieron fuego al rancho y se fueron. ¿Ya? Cuando alguien pasó y vieron todo lo que pasó, vino un ángel y le dijo al diablo, hey, ven diablo, mira todo lo que has hecho. El diablo dijo, no, perdónenme, dijo el diablo. Yo no hice todo eso, yo no maté a nadie, dijo. Yo solo maté un caballo, dijo. Pero ¿por qué se mataron ellos? Por el pecado que está en ellos, dijo. Entonces podemos ver nosotros de que una gota de fuego puede ser un gran incendio. Pero sigamos, resumamos. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Quiénes son? 1, el mundo. Número 2, la carne. Número 3, que tenemos para vencerlos. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado? Lo tenemos en la página anterior, recuerden. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado? Leer la Biblia, orar, ayunar. Recuerde, resistir, huir. Podemos huir, correr. Entonces, si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Solo hay una manera: confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo y nos perdona. Pero también tiene que tener cuidado. Pensando, yo confieso mi pecado hoy y vuelvo a pecar mañana. Eso no funciona de esa manera. Ese es una planificación de su pecado y eso sería peor. Es como cuando alguien mata a alguien. El juez mira cómo lo mató. Si alguien que le dice que le pegó 10 balazos y lo pudo haber matado con 1, ¿por qué le pegó 10 balazos? Porque tal vez estaba enojado, lo mató con cólera, con saña. Entonces la pena es mayor. Otra cosa, hay como dirían, asesinatos o muertes inculposas. Quiere decir que no lo hizo por hacerlo, solamente pasó. Entonces tiene un grado de pena. Y cuando alguien mata a alguien, lo mata con premeditación y con alevosía, tiene el doble de años de cárcel. Entonces,
todo eso va sujeto a eso. Por eso tenemos que tener cuidado, no de pedir perdón y luego volver a cometer lo mismo. No puede estar planeando, es porque Dios puede leer su mente. Para corregir, confesar mi pecado es a Dios, pero hay casos en que eso no basta, dice. Si con mi pecado he afectado a otra persona, debo buscarle, pedirle perdón también a ella. Quiere decir, usted le confiesa sus pecados a Dios y puede ser, si tiene la oportunidad, pídele perdón a la persona que ofendió. Y si no me acepta mi perdón, usted no lo pide para que se lo acepte, usted se lo dice y lo acepta bien, y si no, pues no es su problema. El apóstol Juan, ¿cómo puedo estar bien con Dios a quien no veo si estoy mal con mi prójimo a quien sí veo? Es imposible, usted no puede estar bien con Dios y mal con el que... Esa sería hipocresía. Para hacer, esta semana le pido, pida a Dios en oración por algún amigo, compañero, vecino suyo que necesita conocer a Jesucristo. Hay una lista, nombre por la persona por la que estará orando. Ok, anote el nombre por la persona por la que está orando. Ahora, memorice los siguientes libros de la Biblia del Nuevo Testamento: Primera de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Para crecer, como ya leyó Juan capítulo 14, ahora va a comenzar a leer Juan capítulo 15 hasta el 21. Esta semana un capítulo por día. Memorice esta escritura, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no podemos andar ahí por el mundo diciendo de que no tenemos perdón, porque sí tenemos perdón. Solo tenemos que confesar nuestro pecado. Y si no confesamos nuestro pecado, es que no queremos el perdón. Es como, por ejemplo, si tú llegas a tu casa y no comes y te dijeron que la única regla es pedir comida. ¿Y qué vas a hacer al llegar a tu casa? ¿Cree que me podrían dar comida, por favor? Y te van a servir. Pero a veces las personas somos más orgullosas que cualquier cosa y no pedimos comida. Prefiero no comer si no me dan, simplemente. Pero al fin y al cabo, recuerden, este es un discipulado, esperamos que bendiga su vida. Recuerde, el tema de esta noche es victorioso. Vimos el tema 1 que era la salvación, el tema 2 seguro de salvación y ahora el tema 3 victorioso. Esperamos que haya bendecido su vida, todos los amigos que están en línea. Si quieren el material, ahí estamos en YouTube, la clase 1, la clase 2 ya están ahí para que las pueda repasar y contestar el material. Si necesita el material, escríbanos y con gusto se lo haremos llegar. Al fin y al cabo, recuerden, quien tiene oídos para que oiga. Vamos a hablar. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar